Las bendiciones de la libertad producen la expectativa de una vida cómoda, y una vida cómoda produce un letargo espiritual. Y lo digo desde lo más profundo de mi ser. Por eso, ayunar, dar y servir, salir de nuestra zona de confort, arriesgándonos al dar pasos de fe, es tan importante para nuestra salud espiritual. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, hoy continuaremos con la segunda parte del mensaje titulado Bienaventurados los que son perseguidos. Comenzamos reflexionando sobre la libertad que tenemos en Occidente, una libertad que a veces nos lleva a asumir que la vida cristiana debería ser cómoda. Pero al mirar la realidad de creyentes perseguidos en otras partes del mundo, nace una pregunta muy personal. ¿Qué tipo de persecución estoy viviendo yo? Sí, y ciertamente es posible vivir de una manera relativamente libre de problemas, siempre y cuando mantengas la cabeza baja y no digas nada sobre la persona de Jesús que resulte incómodo a otros. Pero hay personas que nos están escuchando ahora mismo que dicen: yo defendí la verdad, hablé de Cristo, fui claro en cuanto a mi testimonio cristiano, y eso me costó. Esa es una realidad en cualquier lugar del mundo. Tal vez el costo sea un ascenso que nunca llegó, el rechazo de tu familia o quedar marcado como la oveja negra para siempre. De una forma u otra, seguir a Cristo siempre tiene un costo. Entonces, ¿por qué debería importarnos el tema de la persecución? Comencemos con las palabras de Jesús. Bienaventurados los que han sido perseguidos. Parece que hay una experiencia particular de comunión con Cristo que se da cuando seguirle implica un costo, y todo cristiano lo experimentará. Si eres un verdadero seguidor de Jesús, significa que estás tomando tu cruz y siguiéndolo, y habrá un costo para ti. Y cuando lo experimentas, cuando hay algo difícil en tu vida que no estaría ahí si no fuera porque estás siguiendo a Cristo, entonces vas a conocer algo de su presencia y de su bendición de una manera muy diferente. Esa es la promesa de Jesús. Muy bien. Abramos nuevamente Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, para continuar con la segunda parte del mensaje, Bienaventurados los que son perseguidos. Escuchemos al pastor Colin. Y aquí quiero hablar especialmente a todos los estudiantes de preparatoria que están escuchando este programa hoy, así como a sus padres y a sus abuelos. Si hoy en día eres conocido como cristiano en la escuela, vas a enfrentar oposición. Entre otras cosas, Satanás te tiene en la mira y no existe ninguna situación en la que él diga: bueno, te daré un descanso hasta que cumplas 21 años. No habrá problemas hasta que tengas edad para conducir un automóvil. No sucede así. Esto comienza mucho antes. Las experiencias son diferentes para cada persona, pero esto es lo que debes esperar. Si la gente sabe que eres cristiano, aunque seas joven, espera ser burlado por creer en Cristo. Es probable que digan: ¿de verdad crees que Dios creó el mundo? Debes ser un tonto. ¿Cómo puedes pensar eso? También debes esperar burlas y hasta ser ridiculizado por obedecer a Cristo. Estoy pensando en que si estás comprometido con la pureza sexual y por eso has decidido abstenerte de tener sexo antes del matrimonio, cada vez más la sociedad te hará sentir que eres un extraño y seguro se burlarán de ti por eso. Habrá grupos a los que quizás quisieras pertenecer, pero como ellos actúan de cierta manera y tú no, terminarás quedando fuera. Te sentirás como un rechazado y serás socialmente marginado. En mi caso, la experiencia fue relativamente leve. Sin embargo, hubo un profesor que me tenía entre ceja y ceja. Él era un buen maestro en cuanto a la enseñanza, pero era un ateo ferviente y muy argumentativo, con una fuerte aversión hacia los cristianos. Como yo formaba parte de la Unión Cristiana, estaba claro a qué lado yo pertenecía. Éramos un grupo de unos 20 estudiantes, solo 20 en toda la escuela. Yo estuve allí desde el primer año y luego en los cursos superiores. Éramos considerados blanco fácil, así que con frecuencia me tocaba recibir comentarios sarcásticos en la clase. Cuando terminé mis estudios de secundaria, fui a despedirme de ese maestro y agradecerle lo que había hecho por mí,
pues me había ayudado mucho en las matemáticas, que era la materia que él impartía. Nunca olvidaré esa breve conversación. Él me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora con tu vida, Smith? Le respondí que quería ser pastor, a lo que él respondió sarcásticamente, oh, wow, qué desperdicio tan terrible de un cerebro tan capaz. Años después descubrí que ese mismo profesor de matemáticas tenía una hermana misionera en China. Nunca sabes qué está haciendo Dios detrás de la hostilidad de alguien que persiste en comentarios retorcidos y sarcásticos. Dios puede estar obrando más en la vida de esa persona cuya oscuridad contrasta con tu luz de lo que jamás podrías imaginar. Pero ahora avancemos una generación. Tengo 2 hijos que ya cursaron sus estudios de la escuela secundaria. Uno de ellos atravesó un periodo muy difícil, en el que un profesor se excedió terriblemente con los comentarios hirientes que le hacía en cuanto a su fe en Cristo y a su compromiso con la pureza sexual. Recuerdo preguntarme como padre, ¿qué hago con esto? ¿Nos quejamos con la dirección del colegio? ¿Lo cambiamos de colegio? Pero esto fue lo que vimos, pues en la bondad del Señor, nuestro hijo creció espiritualmente durante un periodo de unos 6 meses, de una manera que no tuvo comparación ni antes ni después. Algo muy especial ocurrió en ese momento de dificultad. Era como si él hubiera crecido ante la adversidad. Era como si una firmeza nueva hubiera surgido en él. Era como si dijera, no voy a dejar que esto me derribe. Y todo eso me llevó a pensar, bueno, en realidad, esto no está tan mal después de todo. Dios le infundió fortaleza a través de la oposición que enfrentó por medio de ese profesor. Definitivamente la mano de Dios estaba ahí, y no pasó mucho tiempo antes de que mi esposa y yo pudiéramos decir, con corazones agradecidos, Dios encaminó esta circunstancia para bien. Estás escuchando al pastor Colin Smith en Abre la Biblia, compartiendo el mensaje Bienaventurados los que son perseguidos. Después de esta breve pausa continuaremos con el mensaje. Si en algún momento te pierdes uno de nuestros programas, puedes encontrarlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org o a través del podcast de Abre la Biblia disponible en tu plataforma de podcast favorita. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Aquí hay un principio para todos nosotros, y es que la oposición nos ayuda a crecer como cristianos. Como dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hoy quiero animar especialmente a los más jóvenes a que le pregunten a cualquier cristiano que ya tenga muchos años en la fe, ¿cuándo fue que más creciste en tu vida? Y van a obtener la misma respuesta. Fue cuando atravesamos algo realmente difícil. Fue entonces cuando encontraron la cercanía de Cristo, cuando echaron raíces profundas en la fe. Y lo que es cierto para nosotros individualmente, también lo es para la iglesia como comunidad. La persecución tiene un efecto santificador en la iglesia. Por eso aparece al final de las bienaventuranzas. Nunca voy a olvidar el inmenso privilegio que tuvimos hace algunos años cuando Agit Fernando predicó desde el púlpito de nuestra iglesia y en el transcurso de su mensaje nos habló de la historia de la iglesia en su país natal, Sri Lanka. Y parafraseando lo que dijo, fue algo más o menos así. Durante los años del dominio británico en Sri Lanka, la iglesia estaba en una posición muy cómoda. El gobierno británico era benévolo hacia la iglesia. De hecho, los obispos tenían asiento en la mesa del poder en el palacio de gobierno. Y durante todos esos años hubo muy pocas persecuciones, pero hubieron muy pocas conversiones. Pero luego, cuando se fueron los británicos y llegó un gobierno hindú militante y agresivo, empezamos a ver persecución, trabajadores juveniles encarcelados y sí, conversiones por todas partes. Pero algo que también ocurre es que cuando llega la persecución, quienes son cristianos solo de nombre abandonan la iglesia en masa. En el contexto de los Estados Unidos, que es donde yo vivo, los estudios todavía dicen que alrededor del 80% de la gente profesa ser cristiana.
Pero en cuanto haya algo de persecución, ¿cuántos de ellos van a permanecer? ¿Esto me va a costar algo? Pues mejor me voy de aquí. Eso van a decir muchos con seguridad. ¿Sería esa tu reacción? De hecho, la iglesia se reduciría en tamaño rápidamente si algo así sucediera. Pero los que permanecen comienzan a orar como nunca antes. Los vínculos de comunión se fortalecen y se vuelven más reales que nunca. La temperatura espiritual sube y los inconversos ven algo que es genuino, algo auténtico. Así es como el sufrimiento tiene un efecto santificador en la iglesia. Y Jesús nos dijo que esto iba a suceder. Ahora, no tengo ninguna duda de que las regiones del mundo en las que vivimos y servimos se están volviendo cada vez más hostiles hacia los cristianos y la iglesia. Todos podemos verlo, es evidente. Cualquiera que observe nuestro mundo lo puede percibir. Durante más de 200 años, el mundo ha sido muy amable y muy comprensivo hacia los cristianos. Sin embargo, cualquier persona que observe con atención puede ver que eso está cambiando y que este cambio está sucediendo rápidamente. Nadie debería desear la persecución, pero si Dios permite que suframos por nuestra fe de maneras que no hemos experimentado antes, debemos orar para que Él use eso para el avivamiento de su iglesia en nuestro mundo, porque es algo que necesitamos desesperadamente. Y las bienaventuranzas nos muestran cómo ocurre eso. Miren esta octava bienaventuranza hasta el final y trata acerca de la persecución. ¿Qué sucede cuando llega la persecución? Pues de inmediato te das cuenta de algo. No tengo lo que se necesita. Y entonces eres llevado de vuelta al Señor y puedes ver que eres pobre en espíritu. Y entonces cuando Dios produce ese despertar en tu vida, ¿qué pasa? Empiezas a decir, ¿cómo pude haber vivido con tanta superficialidad durante tanto tiempo? Y comienzas a llorar por tu propio pecado. Verás tu vida de una manera completamente distinta. Antes pensabas que lo estabas haciendo muy bien como cristiano, pero ahora piensas, apenas había comenzado. Y entonces comienzas a decir, tengo que someterme mansamente a la voluntad de Dios, incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta, y tengo que procurar hacer lo correcto para honrar a Cristo. Y mientras haces todo eso, ¿qué va a suceder? Vas a encontrar que crece en ti la compasión, que crece en ti la pureza y que la paz comienza a llenarte. Y el mundo verá más de eso, y al ver esa luz en ti, entonces te odiarán aún más. Y el ciclo entero comienza de nuevo. Ese es el crecimiento cristiano. Hace años, mientras servía como pastor en Inglaterra, un pastor norteamericano relativamente joven fue invitado a predicar en una conferencia nacional de la denominación a la que yo pertenecía. Su nombre era John Piper. Ya han pasado muchos años desde entonces, y seguro hoy en día muchas personas lo conocen o al menos han oído hablar de él. Durante aquella prédica él hizo un comentario extraordinario. Yo estaba allí sentado como uno de tantos pastores presentes, escuchándolo, y en ese momento me pareció sorprendente, aunque siento que ahora, muchos años después, lo entiendo mucho mejor. Él dijo en esa conferencia hace ya más de 30 años, Estados Unidos es uno de los lugares más difíciles del mundo para ser un verdadero cristiano. Y yo pensé, eso no puede ser cierto. Pero después de haber vivido aquí en los Estados Unidos por más de 20 años, ahora entiendo lo que quería decir. Porque las bendiciones de la libertad producen la expectativa de una vida cómoda, y una vida cómoda produce un letargo espiritual. Lo digo desde lo más profundo de mi ser. Por eso, ayunar, dar, servir y salir de nuestra zona de confort, arriesgándonos y dando pasos de fe, es tan importante para nuestra salud espiritual. Porque no puedes avanzar en seguir a Cristo si permaneces dentro de tu zona de comodidad. Definitivamente que no lo vas a lograr. Seguramente muchos de ustedes que escuchan este programa tienen historias acerca de cómo han sufrido por causa de su fe. Algunos de ustedes han sido encarcelados y ahora forman parte de distintas iglesias y comunidades cristianas. Déjenme decirles algo. Los necesitamos y necesitamos escuchar sus historias. ¿Por qué? Porque ellas nos fortalecen,
porque nos recuerdan y nos advierten que tenemos que luchar contra ese letargo espiritual que tan fácilmente acompaña la vida cómoda a la que nos hemos acostumbrado. Así que les pido que compartan sus historias con su iglesia, con su grupo pequeño, con su pastor, incluso con nuestro equipo aquí en Abre la Biblia. Animémonos unos a otros para que entre nosotros prevalezca un deseo de levantarnos como la iglesia de Cristo e intentar hacer grandes cosas para el reino. Y para terminar, quiero que veamos el resultado de la persecución. Noten que Jesús especifica dos resultados maravillosos. Primero, una gran bendición y segundo, una gran recompensa. Veamos primero la gran bendición en los versículos 10 y 11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan. La recompensa viene después, pero la bendición de la que Jesús habla a los creyentes es algo que experimentan ahora. ¿Cómo puede alguien ser bienaventurado si está siendo perseguido? Bueno, pues porque las dos cosas van de la mano. Es difícil para nosotros entender eso, pero Jesús dice que en la medida en que experimentes esto, entrarás en una bendición mayor que cualquier otra que hayas conocido antes, y la Biblia está llena de eso. Pablo habla de participar en los sufrimientos de Cristo. Hay una unción del Espíritu Santo que descansa sobre el hombre o la mujer que enfrenta oposición por causa del avance del Evangelio. En ese contexto, la comunión con Jesucristo se vuelve más real, más cercana y más profunda que en cualquier otro momento. Permíteme citar a Samuel Rutherford, un pastor que da testimonio sobre esto. Había estado predicando durante 9 años y en un momento dijo: «Nunca en mis 9 años como predicador conocí tanto el amor de Cristo como lo que Él me enseñó en la ciudad de Aberdeen durante 6 meses que estuve preso». ¿No les parece eso sorprendente? Este es un pastor que llevaba muchos años predicando y esta fue la experiencia de su propia vida. Nunca conocí tanto del amor de Cristo en esos años de predicación como lo que descubrí en apenas 6 meses cuando me arrojaron en la prisión. ¿Por qué? Porque lo que Jesús describió en esta bienaventuranza se convirtió en su experiencia personal. Fue perseguido y entró en una bendición de una manera completamente nueva. El Espíritu del Señor reposó sobre él y el conocimiento del amor de Cristo le fue dado de una manera más profunda. Pedro lo expresa de esta manera en 1 de Pedro 4:14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Esto habla directamente a algunos, especialmente a los que están en la preparatoria, pero también a todos nosotros en muchas otras áreas de la vida, sin importar la edad. Si eres insultado por causa de Cristo, eres bienaventurado. Oh, cuánto oro y anhelo, y espero que tú también, para que el Espíritu de Dios repose de manera visible sobre mi vida y sobre la tuya. Pedro nos dice que es en medio del sufrimiento por causa de Cristo donde esto ocurre con mayor claridad que en cualquier otro momento, pues entrarás en la comunión de sus sufrimientos. Y entonces una última ilustración y con eso terminamos. Quiero mostrarles cómo esta maravillosa verdad de la bendición en medio de la aflicción se ilustra para nosotros en una historia del libro de Daniel, una historia real. Allí encontramos a 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Y en esta historia hay un rey temible, el rey Nabucodonosor, que ha ordenado que todos se postren ante él. Pero estos 3 hombres se niegan y entonces llega la persecución. Y es una persecución terrible, pues hay un horno de fuego. Esos hombres son llevados al horno, sus manos atadas y luego son amarrados por sus túnicas. ¿Puedes imaginarlo? Allí está ese horno de fuego ardiente y los 3 son arrojados dentro del horno por orden del rey. Piensa en la mente tan siniestra y macabra que debía tener ese hombre, porque quiso asomarse y mirar dentro del horno. Ahí está el rey observando las llamas y pensando, esto los va a acabar, pero no puede creer lo que ve. Le dice a uno de sus consejeros, ¿acaso no eran 3 hombres los que echamos al fuego? Y el consejero le responde, sí, así es, rey.
Entonces, ¿por qué veo 4 hombres caminando sin estar atados? Y el cuarto tiene el aspecto del Hijo de Dios, caminando con Cristo en el horno de la aflicción. Oremos. Padre, me acerco a ti como alguien que ha sido bendecido con gran libertad y muchos privilegios, especialmente cuando pienso en mis hermanos que pastorean alrededor del mundo. Sé que estoy orando más allá de mis propias fuerzas, y muchos de nosotros sentimos que somos llamados más allá de nosotros mismos. Enséñame a servirte como tú lo mereces. Enséñame a dar sin contar el costo. Enséñame a luchar sin temer las heridas. Enséñame a trabajar y no solo buscar descanso. Enséñame a esforzarme sin buscar recompensa, excepto la recompensa de saber que hago tu voluntad. Oh Señor, mi Redentor, te pido esto por los méritos de Jesucristo, en cuyo nombre vengo. Amén. Y de esa manera concluimos el mensaje Bienaventurados los que son perseguidos, junto al pastor Colin Smith, aquí en Abre la Biblia. Este ha sido uno de los mensajes finales de nuestra serie Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana, la cual está compuesta por 34 episodios. Reflexionar sobre la persecución no es fácil, pero sí es alentador saber que Dios reserva una gran bendición y una recompensa eterna para quienes permanecen firmes. Puedes escuchar las enseñanzas del pastor Colin gracias a la generosidad de oyentes como tú, y queremos agradecerte por apoyar este ministerio. Y es justamente esta generosidad la que nos permite crear recursos gratuitos, como el libro más reciente del pastor Colin, Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Y Colin, usaste una analogía para describir las bienaventuranzas. Cuéntanos acerca de eso. Imagina una serie de 7 aros suspendidos del techo y a una persona columpiándose en el primer aro y luego alcanzando el segundo y luego columpiándose más para alcanzar el tercero. Eso me recuerda a las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas nos dicen no solo lo que significa ser bendecido, sino también cómo podemos buscar la bendición de Dios. Así que cuando una de las bienaventuranzas nos dice que los de limpio corazón son bendecidos, bienaventurados los de limpio corazón, nos preguntamos, ¿pero cómo llego ahí? Pues para llegar a la 6ª bienaventuranza, que es esa, tienes que columpiarte en el aro de la primera y llegar a la segunda, saltar a la tercera, llegar a la cuarta, hasta llegar a esta. Entonces, ¿cómo crezco en la vida cristiana? Pues sosteniéndonos del primer aro que está al alcance de todos. Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, comienzas cuando sabes que estás en el lugar de no tener lo necesario y que necesitas recibir de Cristo mismo lo que solo Él te puede dar. Puedes descargar el libro Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana, visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos llamó a acumular tesoros en el cielo? Sus palabras parecen indicar que es posible recibir una recompensa mayor y no menor en la eternidad. Soy Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos juntos cómo ocurre esto.